Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Eh, Quiero seguirles contando sobre lo que fue el, esas, esos episodios que yo viví de una violencia de tipo espiritual maligna. Como ya les he comentado en mi primer video que les grabé, cómo fue, cómo empezó todo. Bueno, pues quiero darle seguimiento del último video que hice, que bueno, después de tantos años, de tanto tiempo de pensar de que si yo me iba a ir a atender con un sacerdote, lo pensé mucho porque a mí me parecía algo descabellado. Fíjense, si yo a veces le quiero quitar importancia a esto, porque es como que si mi mente lo quiere bloquear esa etapa de agresión maligna que hubo hacia mi persona. Yo lo quiero bloquear porque no me gusta recordar eso, pero quiero que sepan que hasta la fecha sigue causándome daño, mucho daño. Esto, yo creo que una vez que el demonio te elige, es por algo. No sabría decirles por qué. Tiene algo contra mí, no sé, no sé por qué, pero eso es algo que tal vez poco a poco yo vaya a ir descubriendo. Pero bueno, miren, vamos a ir, les voy a ir relatando lo que siguió, ¿verdad? Cuando yo por fin encontré a un sacerdote, al sacerdote Ernesto Bernal Cruz. Él era un misionero de San Luis Potosí. Era un hombre, un sacerdote de mediana edad, no era ni muy joven ni muy viejo, o sea, les hablo de hace, ¿qué será? Unos 8 años aproximadamente, unos 8 años por ahí. No les quiero dar fechas porque luego me equivoco, pero más o menos. Bueno, pues recuerdo que ese día que yo fui a ver al padre, lo fui a ver a la casa donde vivía con otros misioneros, unos misioneros argentinos. En ese tiempo estaban aquí en mi ciudad porque vinieron a misionar aquí en esta ciudad. Pues entonces, pues ya yo llegué con el padre y pues sí, vea, como les dije, el padre me hizo muchas preguntas también de que igual de que si yo practicaba brujería, que si alguien me había leído las cartas y que si jugaba con la ouija y pues no, en realidad yo nunca he hecho esas cosas, nunca las nunca las he practicado porque en primer lugar yo soy muy escéptica de las cosas, del ocultismo, de todo eso. En verdad que a mí hasta me daba risa. Yo me burlaba de todo eso, de que la gente que va ahí, que consulta las hechiceras y me daba risa. O sea, yo lo tomaba a burla de que gente ignorante y todo eso. Pues bueno, ese día yo llegué con el padre y él me preguntó y yo le dije pues que no, pero pues yo a pocos, así como que en pocas palabras yo le fui diciendo cómo había empezado yo,
desde que yo tenía 9 años, cómo empecé. Y como que aquello, cuando a mí me curó la señora, la que tenía el centro espiritista, aquello se me retiró por unos años y como que de repente volvía esporádicamente y así. Pero yo les digo, yo no le quería dar importancia, yo trataba de bloquearlo en mi mente. Había en mi cabeza como unos vagos recuerdos, yo lo dejé como que si aquel recuerdo yo lo guardé en una parte de mi cabeza, en lo más profundo, lo más oculto de mi mente. Yo lo guardé ahí. Eso yo no lo quería sacar. Entonces yo empecé a platicarle al padre, le dije cómo había estado todo eso. Y bueno, pues entonces, cuando ya el padre estaba sentado y luego se levantó y se fue a la cocina, y pues ya yo me le quedé viendo y el padre me veía y estaba así como que a una distancia, y entonces el padre va por un vaso con agua y me dice que si quiero agua, y yo le dije que no, y pues entonces yo sentía que la mirada del padre era muy penetrante. Sentía como si su mirada de él entraba hacia mí, hacia mis ojos, que ya no eran mis ojos. Yo sentí que ya mi mirada no era la mía, como si la mirada del padre entrara en mis ojos y chocara con la mirada de ese ser maligno que estaba en mí. Entonces empecé a mirarlo, mi mirada era así, y empecé a decir no sé qué tantas cosas. Empecé a insultarlo, no recuerdo qué le decía, pero solo recuerdo que yo lo insultaba y así empecé a brincar pues sí, el cuerpo se contrae mucho, y entonces pues el padre me estuvo haciendo oración, y entonces le habló al hermano Edgardo, y entonces me subieron al segundo piso, a donde estaba el Santísimo. Entraron, me sentaron en una silla y el padre su estola me la puso aquí y empezó a hacer mi oración. Y pues yo la verdad no recuerdo, yo solamente recuerdo que gritaba, mis gritos eran desgarradores. Mis gritos eran desgarradores y me tiré en el piso, y solamente recuerdo eso, que estaba en el piso. Pero cuando ya volví en sí, que el padre terminó la oración, me dice que yo dice, caminabas como perrito. Dice, caminabas como un perrito, luego te retorcías como si fueras una víbora en el piso, dice, te hacías como una víbora en el piso. Y pero a mí, no sé, a mí me hacía mucho daño la mirada de ese padre. Su mirada era como retadora, pero no para mí. Su mirada me daba cierto temor verlo a los ojos, pero el ser ese extraño, el ser maligno que estaba dentro de mí,
igual lo veía con la misma actitud, porque el demonio es soberbio, es igualado, y lo veía igual, y yo lo veía, y era así como que unas miradas, pero dentro de mí, la mujer que soy, el ser humano, yo tenía algo aquí que me daba miedo, yo sentía mucho miedo. Pues ese día me retiré y me dijo que después regresara, para hacerme otra vez oración. Y pues llegó mi esposo por mí y me regresé al trabajo. Entonces, después, cuando él me dijo que regresara, yo volví a ir. Me acompañó mi hija. Y otra vez sucedió lo mismo. Llegamos y inmediatamente cuando yo veía al padre empezaba como un desasosiego en mí. Empezaba a sentirme así como que muy desesperada. Me empezaba a sentir desesperada y empezaba así yo. Hagan de cuenta que yo sentía como cuando un caballo está nervioso. Un caballo está nervioso, así que empezaba a caminar y a caminar y a dar vueltas, a pararme de puntas, y inmediatamente el padre me llevaban arriba al Santísimo y otra vez hacerme la oración y hacerme la oración y esa vez pues como que la oración fue más intensa. El padre oraba mucho, el padre tenía mucha autoridad, reprendía con mucha autoridad al demonio. Y yo recuerdo que yo gritaba y la verdad no recuerdo las palabras que decía, yo solamente escuchaba mis gritos y yo aquello yo no lo podía detener. Aquello yo no lo podía detener porque era como si aquello me cansara, me torturara. Solamente recuerdo que un día, esa vez, el hermano Edgardo, estaba yo en el piso tirada y el padre oraba y oraba y no recuerdo qué decía y solamente sentí como que un grito desgarrador salió de mí. Salió un grito, un aullido horrible y dijo el padre, el hermano Edgardo, dijo, acaba de salir uno. Dijo, acaba de salir. Eso fue lo que dijo el hermano Edgardo. Y entonces, pues ya quedé así como, quedé en el piso tirada como desmayada, no sé, desfuerzada. Y mi hija estaba afuera. Mi hija ese día no la dejaron entrar, estaba fuera del Santísimo. Y ya cuando yo salí, pues yo me acuerdo que ya cuando todo eso pasaba a mí me daba mucha sed. Me daba bastante sed y me daban a tomar mucha agua. Y ese día cuando ya me vine para la casa, llegué a la casa y yo sentía como me sentía muy liviana, como si algún peso se me hubiera quitado de mi cuerpo. Y ese día llegué y que me quedó bien dormida. Me quedé tan en paz dormida como si a mí yo no tuviera ningún problema. Me quedé bien dormida y me sentí muy bien. Me sentí excelentemente bien. Y después, pues creo que regresé la tercera vez, fui 3 veces. Y volvió a pasar lo mismo. El sacerdote habló con mi esposo. Y pues mi esposo yo lo veía como que él les digo que él es un hombre muy duro, muy duro. Yo pienso que hasta él tenía algo malo. Pienso que él tenía algo malo, que no lo dudo que él tenía algo malo porque pues él era una persona muy entregada a los vicios de la sexualidad, del sexo, del alcohol, de muchas cosas muy feas. Y le dijo
al padre que posiblemente yo traía una cosa mala, que lo mío era, el padre le dijo a mi esposo que lo mío, que posiblemente yo traía algún espíritu maligno y que yo necesitaba que me viera un exorcista. Entonces, pues mi esposo así como que así, yo le veía su cara así ay, sí, o sea, molesto, no sé. Y nomás pues le dijo que sí, y entonces el padre le dio el teléfono del sacerdote que me dijo que fuera a Monterrey. Entonces, el nombre del padre era el padre Ernesto, también era otro Ernesto María Caro. Me dijo, tienes que buscarlo, tienes que ir a ver. Me dio el teléfono, dijo, llama a ese teléfono para que ahí a ver qué te dice. Bueno, pues entonces, sí hablé. Estuve hablando y pues entonces, pues no fue tan fácil. No fue tan fácil porque pues a veces el padre siempre es un sacerdote muy ocupado, muy ocupadísimo, y en ese tiempo estaba en la parroquia de la Santa Cruz en Monterrey. Y pues bueno, yo hablé y todo, y pues ya la señorita que me atendió, pues me dijeron que primero yo tenía que ir con su equipo, ¿verdad? Un equipo que lo apoya a él. Y ya pues me dieron cita. Creo que los días serán entre semana. Y yo tuve que pedir permiso en mi trabajo porque pues sí, porque mi trabajo es de gobierno y pues tenía que pedir permiso para ir. Y sí me daban el permiso. Y pues nos íbamos muy temprano porque yo tenía que estar más o menos como a las 10 u 11. O si no, pues, o a veces nos íbamos como porque tenía que ir yo a una misa que era a las 6 de la tarde. Y tenía que entrevistarme con unas personas, serían psicólogas, no sé. Y ellas ya llegué a Monterrey, fuimos a la parroquia y llegué con una señorita que estaba ahí, que me atendió. Y ya pues igual, en donde quiera a todas las partes que fueran las mismas preguntas que me hacían. Que si yo practicaba brujería y etc, así. Y entonces, pues la señorita me dio un librito chiquito así, y me dijo que hiciera yo una oración de renuncia, algo así. Ahí venía en el libro y yo la empecé a leer. No está muy larga, yo la empecé a leer, pero como que ya a mitad de la lectura ya no podía seguir y me regresaba otra vez. Y a la mitad de la lectura, donde decía yo renuncio, ya no podía seguir y me decía, a ver, regrésate otra vez, y empezaba la lectura y otra vez donde yo tenía que decir que renunciaba a todas las cosas malas. Entonces ahí ya no podía seguir, ahí como que me trababa, ya no me salían las palabras. Dijo, bueno, pues entonces me dijo que sí, me preguntaron que si yo había visto doctores aquí en mi ciudad. Les dije que sí, que yo sí había visto doctores, que ya con el psiquiatra, con psicólogos, que estaba tomando tratamiento para lo que según ellos me habían diagnosticado. Entonces dijo, bueno, mira, te vamos a recomendar un doctor de aquí de Monterrey, es muy bueno, es un neurólogo psiquiatra. Y entonces pues yo, me dieron el teléfono para que yo sacara la cita con él.
Y ya, sí lo hice, saqué la cita con el doctor. Y ya pues el doctor, bueno, me vine a mi ciudad y luego ya hablé y saqué la cita y otra vez estuve yendo muy frecuentemente a Monterrey porque estuve yendo a las citas con ese doctor. Ya después ya no iba con el equipo del padre, iba con el doctor. Fui como, fui a la primer cita y me hizo las preguntas de que, porque yo llevaba unos estudios que me había hecho el doctor de aquí, el psiquiatra de aquí, que me hicieron un encefalograma y me dijo el doctor que yo tenía como un tipo de epilepsia parcial. Y yo decía, bueno, pero pues yo no convulsiono y yo no convulsiono y pues ya a esta edad tenía yo, ¿cuánto era? Como 55 años, 55, 54 por ahí. Digo, ¿por qué me estoy sintiendo así ahorita? ¿Por qué me está pasando esto? Esto es como que mi mente se bloqueaba y luego empecé a platicar puras incoherencias. Y pues sí, también decía que yo traía mucho estrés, que sí, también sí lo creo que yo traía mucho estrés y yo andaba manejando un estrés muy altísimo, que hasta también se me disparó la hipertensión y y pues entonces el doctor me mandó a hacer otro estudio que se llamaba espectro, no sé qué, no me acuerdo, pero decía algo de espectro. Y me dijo, háztelo en el hospital Muguerza, dijo, porque es la única parte donde vas a encontrar ese aparato, no hay en otra parte. Y pues bueno, dije, no, hombre, pensé yo, dije, este hospital es muy caro, pensé. Dije, mejor voy a preguntar en mi ciudad a ver si de casualidad lo hacen ahí. Y no, pues ya me vine y anduve preguntando en mi ciudad y no, en realidad no lo hacían. Hacían algo parecido, pero ese aparato, en ese aparato decía que hacía un estudio muy completo de aquí, del cerebro. Y no, pues no encontré aquí nada, y pues llamé al hospital Muguerza, hice la cita para que me atendieran, regresé a Monterrey y llegué con mi esposo, iba mi hija, entonces pues entré llegué, ¿verdad? Pagué para que me hicieran el estudio y ya pasé a una sala donde tenían un aparato grandísimo blanco, era como, parecía una lavadora, era como un horno blanco, había mucha luz blanca ahí adentro. Entonces ya me prepararon, nomás me pusieron una bata y todo y me metieron ahí. Adentro había una luz blanca, entonces me dijeron que si yo no tenía miedo a estar encerrada, o sea, como que claustrofobia, y no, pues yo les dije que no. Y la verdad, pues yo estaba muy relajada y me dijeron que cerrara los ojos. Me dijeron, cuando escuches un ruido, cierra los ojos, no los abras hasta que nosotros te demos la instrucción. Ok. Y ya empezó todo y ya no, lo único que yo escuchaba era como que o sea, como si chocaban montones de piedras. Así se oía. Retumbaba el ruido en mi mente, en mi cerebro. Este, y eran diferentes ruidos así. Bueno, hasta que ya terminó todo, entonces ya salí, estuve ahí como una media hora, me dieron el resultado y me fui otra vez con el doctor que estaba en San Pedro. Entonces ya nos fuimos, mi esposo me llevó y consulté con el doctor y ya vio mi estudio y todo y me dijo que pues estaba bien. Dijo, traes un poco inflamado el óvulo, el derecho. Algo así me explicó, que no es, una parte era donde guardaba uno los recuerdos y que otro acá no sé qué. Ya no me acuerdo. Dijo, traes un poco inflamado aquí.
Y entonces yo le dije, bueno, ¿y lo de la epilepsia? Dijo, no, tú no tienes epilepsia. Porque para eso a mí el psiquiatra de aquí me había dado un medicamento súper fuerte, que en lugar de hacerme sentir mejor, yo me sentía peor. Andaba como drogada, llegaba a mi trabajo, hasta me andaba cayendo de la pesadez del medicamento. Y bueno, pues el doctor me dijo que ya no me lo tomara, me dio otro tratamiento, me dijo, usted está bien, usted es una mujer normal, pues está casada, tiene 4 hijos, los crió, estaba estudiando yo en ese tiempo, dijo, creo que usted es una persona muy normal, dijo, pero vamos a ver, dijo, le voy a dar este tratamiento, a ver cómo se siente, lo va a tomar por tantos meses. Y bueno, y entonces, pues yo tuve como tres o cuatro citas con él. Y ya me empecé a tomar las pastillas que me dio y las compré. Y pues sí, como que yo empecé a estar más relajada. No me causaban tanta somnolencia ni pesadez, nada. Yo no sentía nada, pero sí empecé a dormir un poquito más. Empecé a dormir un poquito más porque yo no dormía nada. Este, Entonces ya regresé con el equipo del padre Ernesto Caro, y ya les llevé mi estudio, les dije, ¿verdad?, lo que el doctor me había dicho. Entonces me dijeron, bueno, entonces, pues me citaron, no se crean, fue un peregrinar. Tuve que ir a una misa de sanación que hacían en la parroquia. Fuimos un día, era a las 6 de la tarde, y empezó la misa y yo vi cuando el padre entró, fíjense, cuando el padre entró a dar la misa, yo vi al padre que iba caminando. En ese tiempo pues el padre estaba joven, más joven, y yo veía como que si el padre no pisaba el suelo, como si iba flotando. Y empezó a dar la misa. Entonces pues ya no iba ni a la mitad de la misa y empecé a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Pero unos alaridos horribles, y no me acuerdo qué decía, pero lo único que le gritaba yo, le decía sacerdote, que se callara, sacerdote, cállate así. Pero unos gritos que pues no, yo quería parar aquello porque estaba llena la iglesia, y yo quería parar aquello porque pues yo dentro de mí yo sentía como que hay mucha gente, yo no quiero estar aquí, pero no podía, o sea, no podía, y pues yo creo que ni dejé de dar la misa justo al padre, el padre la terminó muy rápido, y bueno, y pues ya cuando terminamos, pues ya me regresé, fui a ver a la señorita, la asistente de él, y me dijo, creo que me vine a mi ciudad y otra vez quedé de regresar con ella. Dijo, ya en la próxima venida que des, te vamos a pasar con el padre. Y dije, ok, así quedamos. Pues sucedió que se vino la pandemia en marzo. Se vino la pandemia en marzo y ya no pude. Lo suspendieron todo. Que el padre no iba a atender por la pandemia. Se hizo, ya saben todo lo que pasó en la pandemia. Y ya, no pude hacer nada. Todo se quedó detenido por mucho tiempo. Lo único que me decían era que pues que asistiera lo más que pudiera a misa, que me confesara, que comulgara, que rezara el rosario,
fue lo que me dijo la señorita, la asistente de él. Dijo, si hay algún sacerdote que haga oración de liberación, ve con él y todo así. Pues fue como un paliativo, ¿verdad? Y pues entonces, pues era lo que yo hacía y así estuvimos. La pandemia fue en marzo, estuve todo ese tiempo así. Pues me dijo que hasta después yo seguía hablando por teléfono y ahí creo que me dijeron que en agosto. Me dijeron en agosto a lo mejor te vamos a dar cita. De marzo a agosto, pues bueno, que ya el padre iba a atender. Entonces en agosto hablé por teléfono y me dijeron que el padre lo iban a cambiar de parroquia. Dijo, lo van a cambiar de parroquia y luego ahorita se va a ir a un retiro a México y no va a poder atenderte. Vas a tener que esperarte hasta, yo creo que septiembre. Ay, bueno, pues ya me quedé así muy decepcionada y pues ya se llegó el mes de septiembre y no, y volví a hablar. No, pues ¿qué pasó? Pues que el padre sí ya estaba ahí, ya se había cambiado de parroquia, pero que estaba malo de un pie y que lo iban a operar. Que lo iban a operar. Dije, bueno, ya, o sea, ya traté de no desesperarme, de tomar las cosas con calma. Dije, no, pues ya es septiembre, octubre, noviembre y no, pues ya no. Ya dejé las cosas por la paz, dije, bueno, quién sabe, solamente Dios sabe por qué. ¿Por qué no quiera, no pueda yo ver al sacerdote? ¿Por qué? Ahora que me propuse yo, ahora sí, pues yo de ver qué era lo que yo tenía, o sea. Y entonces, pues así me quedé. Terminó ese año y empezó el otro y entonces un día estaba yo viendo pues en mi celular y un día me salió un canal de María Visión de una señora que estaba entrevistando a un sacerdote que también era exorcista y yo nunca lo había escuchado a él, era un sacerdote más joven, el padre Jacobo Salinas. Y escuché que él se encontraba en la parroquia de San Miguel Arcángel y todo y bueno, y pues ya habíamos entrado al siguiente año, no sé si era el 20 o 21, ya ni recuerdo. Y entonces me busqué el teléfono y hablé a la parroquia. Y pues entonces en el siguiente video les voy a decir qué pasó con con el siguiente padre que yo me contacté. Hablé a la parroquia de San Miguel Arcángel y me dieron cita. O sea, me tomaron mi nombre y de dónde era y todo. Y entonces la señorita me dijo que lo iba a hablar con el padre. Y pues yo me quedé así esperando. Dije, bueno, tal vez se van a tardar como un mes o como todavía estaba la pandemia. Dije, a lo mejor me van a decir lo mismo. Pero oh sorpresa, porque no pasó ni una semana cuando recibí una llamada donde la señorita me dijo que me podía presentar el sábado a las 11 de la mañana. Que el padre había dicho que sí, me iba a atender. Así y yo que me quedé. Ay, Dios mío, gracias. Gracias por todo. Y en el siguiente video les voy a compartir todo lo que pasó con el sacerdote Jacobo Salinas. Bye, buenas noches.